¿Qué harías si te pidieran construir algo que nunca has visto? Algo que los expertos dicen que requiere años de maestría artesanal y te dan 18 meses. Esta es la historia de cómo una conversación telefónica de 7 minutos cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. No con una nueva arma, no con tecnología secreta, sino con una idea tan simple que todos la rechazaron: tratar un tanque de guerra como si fuera un automóvil. En junio de 1940, mientras Hitler conquistaba Europa con más de 3,000 tanques, Estados Unidos tenía exactamente 66. La aritmética de la derrota estaba escribiéndose en sangre sobre los campos de batalla europeos. Pero un puñado de ingenieros estadounidenses estaba a punto de demostrar algo revolucionario: que la guerra moderna no se ganaría con mejor tecnología, sino con mejor producción. Lo que siguió desafió todo lo que el mundo militar creía posible. Tanques de 30 toneladas que tomaban 3 meses en construirse comenzaron a salir de líneas de ensamblaje cada 55 minutos. No era magia, era ingeniería aplicada con una confianza que rozaba la arrogancia. Esta es la historia de cómo Estados Unidos convirtió la capacidad industrial en el arma definitiva. Y todo comenzó con 3 palabras: no lo sé. 7 de junio de 1940, Highland Park, Michigan, sede central de Chrysler. La llamada telefónica duró exactamente 7 minutos, pero esos 7 minutos redefinirían la guerra moderna. William Knudsen, recién nombrado comisionado de producción industrial por el presidente Franklin Roosevelt, planteó una pregunta que parecía absurda: ¿puede Chrysler fabricar tanques? Del otro lado de la línea, K.T. Keller, director ejecutivo de Chrysler Corporation, respondió con honestidad brutal: no tengo idea. Nunca he visto uno de esos aparatos. En ese momento, el ejército de Estados Unidos poseía exactamente 66 tanques medianos. Alemania nazi había desplegado más de 3,000 Panthers por toda Europa en poco más de un año, aplastando Polonia en 26 días y Francia en 6 semanas mediante guerra blindada coordinada. La totalidad de la fuerza de tanques estadounidense podría haber sido aniquilada antes del almuerzo en cualquier día del Blitzkrieg. Los números del desastre se escribían con sangre en los campos de batalla europeos. Ni Knudsen ni Keller imaginaban que esa conversación desencadenaría la transformación industrial más profunda de la historia militar. En 9 meses, Chrysler lograría lo que los arsenales militares jamás habían conseguido: tanques. Esos monstruos de 30 toneladas que requerían meses de trabajo artesanal especializado, rodarían por líneas de ensamblaje como automóviles, uno cada 55 minutos en producción máxima. El proceso destruiría cada suposición sobre manufactura militar y demostraría que el genio industrial estadounidense podía convertir la producción misma en un arma. El problema fundamental. El desafío comenzaba con un problema básico. En junio de 1940, Estados Unidos ocupaba el puesto 19 en poder militar, detrás de Portugal. El ejército de la nación tenía más caballos que tanques. El Departamento de Artillería, responsable del desarrollo de armamento, operaba bajo métodos de producción sin cambios desde la Primera Guerra Mundial. Los tanques se ensamblaban a mano en arsenales gubernamentales. Cada uno era una creación personalizada que requería artesanos especializados. El arsenal de Rock Island en Illinois podía producir quizás 3 tanques medianos al mes, trabajando a capacidad completa. Cada tanque tomaba 12 semanas desde materias primas hasta estar listo para el campo de batalla. La producción alemana de Panzers seguía métodos artesanales similares, pero se beneficiaba de años de rearmamento encubierto. Para 1940, los fabricantes alemanes entregaban 400 tanques anualmente en múltiples fábricas. Gran Bretaña, a pesar de mecanizarse más rápido que Estados Unidos, solo lograba 1,000 tanques al año. Todas las grandes potencias militares veían los tanques como sistemas de armas sofisticados que requerían maestros artesanos, instalaciones especializadas y meses de ensamblaje cuidadoso. La respuesta imposible.
Keller colgó el teléfono e inmediatamente llamó a su ingeniero jefe, B. E. Hutchinson. Junto con Fred Seder, vicepresidente de ingeniería de Chrysler, los tres hombres se reunieron en la oficina de Keller en una hora. Enfrentaban una propuesta imposible. El ejército quería 0 tanques medianos en menos de 18 meses. Y querían que Chrysler construyera una fábrica, diseñara métodos de producción y entregara vehículos terminados partiendo de cero conocimiento absoluto sobre manufactura de tanques. La primera pregunta de Hutchinson fue directa. ¿Cuál es el tiempo actual de producción para un tanque? Seder había investigado. Rock Island Arsenal construye 3 tanques medianos M2A1 al mes, 12 semanas por unidad. Artesanos especializados en todo el proceso, componentes ajustados a mano. Hutchinson hizo los cálculos inmediatamente. A ese ritmo, 1,000 tanques requerirían 277 años de producción. El ejército los necesita en 18 meses. La respuesta de Keller definiría todo el programa. No construimos tanques a la manera del ejército. Los construimos a nuestra manera. Si quieren 1000 tanques en 18 meses, necesitan aceptar métodos de producción automotriz, lo que significa que necesitamos ver qué estamos construyendo. La revelación en Rock Island. En días, el trío visitó el arsenal de Rock Island. Observaron mientras los trabajadores ajustaban placas de blindaje a mano, ajustaban la tensión de las orugas por ojo y experiencia, y maquinaban piezas personalizadas para compensar variaciones de tolerancia. El modelo de producción actual era el tanque mediano M2A1, un vehículo de 19 toneladas con un cañón de 37 milímetros. Cada tanque requería aproximadamente 8,000 componentes individuales, todos fabricados con tolerancias amplias que requerían ajuste especializado durante el ensamblaje. No había 2 tanques idénticos. Keller reconoció el problema fundamental de inmediato. Esto no es manufactura, es escultura. Cada pieza depende de la habilidad del artesano. No puedes escalar esto. No puedes entrenar trabajadores nuevos lo suficientemente rápido. Y ciertamente no puedes producir 1000 tanques en 18 meses. El Comité del Tanque. El trío regresó a Detroit y convocó lo que llamaron el Comité del Tanque, un grupo de trabajo secreto que resolvería el problema imposible. El comité incluía a Owen Skelton, ingeniero jefe de producción de Chrysler, junto con especialistas en herramental, metalurgia y logística. Trabajaban desde una sala de conferencias requisada en las instalaciones de Highland Park, reuniéndose diariamente, frecuentemente toda la noche. Su avance vino de invertir la pregunta fundamental. En lugar de preguntar cómo construir tanques más rápido, preguntaron cómo construir tanques de manera diferente. Skelton articuló la revelación. Un automóvil es 2,000 libras de acero, caucho y vidrio ensambladas de 5,000 piezas. Hacemos 3,000 de ellos al día en Highland Park. Un tanque es 30,000 libras de acero ensambladas de 8,000 piezas. La única diferencia es que estamos ensamblando. Este replanteamiento lo cambió todo. Si un tanque era simplemente otro ensamblaje mecánico, entonces los principios de producción automotriz podían aplicarse. Pero esto requería reimaginar completamente la manufactura de tanques desde principios fundamentales. Cada componente necesitaría rediseñarse para producción masiva. Cada secuencia de ensamblaje necesitaría reingeniería para trabajo en línea. Y cada paso de control de calidad necesitaría cambiar del juicio artesanal a especificaciones medibles. La solución revolucionaria. El comité analizó el diseño del M2A1 y descubrió que el 60% del tiempo de producción se destinaba a ajuste y adaptación personalizada. Las piezas fabricadas con tolerancias de arsenal militar variaban tan ampliamente que el ensamblaje requería adaptación constante. Hutchinson propuso la solución revolucionaria. Fabricamos cada componente con tolerancias automotrices, entonces encajan sin ajustes. Esto parecía imposible para los ingenieros militares,
Los componentes de tanques enfrentaban esfuerzos que excedían las piezas automotrices. La manufactura de precisión con tolerancias automotrices requeriría nuevo herramental, nuevos proveedores y nuevos métodos de control de calidad. Pero el tiempo total de producción se desplomaría. Un tanque que requería 500 horas hombre de ensamblaje con ajuste manual podría reducirse a quizás 150 horas hombre con componentes de precisión que simplemente se atornillaban. Skelton llevó el concepto más allá. Si tratamos esto como producción automotriz, necesitamos una línea de ensamblaje, no una serie de estaciones de trabajo donde artesanos se reúnen alrededor de un tanque estacionario. Una línea móvil que trae el trabajo a trabajadores estacionarios, cada uno realizando una operación específica. El método Chrysler. Para noviembre de 1940, el comité había producido lo que llamaron el método Chrysler para producción de tanques. Cada componente principal se fabricaría con tolerancias de precisión usando herramientas de máquina automotrices. Las placas de blindaje serían estandarizadas e intercambiables. El casco se soldaría usando plantillas de producción en lugar de ajuste manual. La torreta se montaría en anillos estandarizados. El tren motriz usaría tantos componentes automotrices existentes como fuera posible. El ensamblaje final ocurriría en una línea móvil con estaciones de trabajo especializadas. Keller presentó el método Chrysler al Departamento de Artillería del Ejército en noviembre de 1940. Los ingenieros militares fueron escépticos, rozando la hostilidad. Las tolerancias automotrices eran insuficientemente robustas para vehículos de combate. Las líneas de ensamblaje móviles crearían problemas de control de calidad. El blindaje soldado era inferior a la construcción remachada. La tasa de producción propuesta de 10 tanques al día era fantasía. Keller tenía un argumento irrefutable. Necesitan 1,000 tanques en 18 meses. Nosotros podemos entregarlos. ¿Alguien más puede? El Departamento de Artillería no podía responder esa pregunta afirmativamente. El arquitecto visionario. A finales de noviembre de 1940, Chrysler recibió un contrato sin precedentes. El ejército pagaría por la construcción de una fábrica de tanques diseñada especialmente. Chrysler diseñaría, equiparía y operaría la instalación. El contrato venía con un requisito adicional. El ejército insistía en que las nuevas instalaciones fueran diseñadas por Albert Kahn, el arquitecto de Detroit que había revolucionado el diseño de fábricas. El trabajo previo de Kahn incluía la planta Ford Highland Park y el complejo River Rouge, instalaciones que habían permitido la producción masiva de automóviles a escala sin precedentes. Albert Kahn tenía 71 años en 1940. Un inmigrante judío alemán que había llegado a Detroit en 1881 a los 11 años. Nunca había asistido a una escuela de arquitectura, aprendiendo su profesión como aprendiz. Para 1940, su firma Albert Kahn Associates empleaba 600 arquitectos e ingenieros y había diseñado el 19% de todas las fábricas industriales diseñadas por arquitectos en Estados Unidos. El genio de Kahn residía en tratar las fábricas como máquinas en sí mismas. Sus diseños maximizaban la luz natural, optimizaban el flujo de materiales y creaban espacios libres de columnas que permitían distribuciones de producción flexibles. Fue pionero en el uso de concreto reforzado, que permitía pisos abiertos más grandes y construcción más rápida que los edificios tradicionales de estructura de acero. La fábrica imposible. Cuando Keller se acercó a Kahn sobre el arsenal de tanques a principios de julio de 1940, le presentó requisitos que parecían incompatibles. La instalación necesitaba ser lo suficientemente masiva para albergar una línea de ensamblaje completa de tanques más manufactura de componentes. Necesitaba construirse en meses para cumplir el plazo de abril. Necesitaba ser resistente a bombas. Necesitaba ser convertible a producción civil después del final de la guerra. Kahn aceptó la comisión y lanzó toda su firma al problema. Equipos trabajaron jornadas de 18 horas produciendo planos para lo que se llamaría la planta de tanques Detroit Arsenal.
El edificio principal mediría 1.25 millones de pies cuadrados bajo un techo, convirtiéndolo en una de las estructuras industriales más grandes del mundo. El diseño incorporaba paredes de concreto de 3 pies de grosor en áreas críticas, lo suficientemente gruesas para sobrevivir impactos de bombas. El techo sería reforzado con armaduras de acero diseñadas para desviar explosiones de bombas lejos de ventanas y sistemas de ventilación. La distribución de la instalación encarnaba el método Chrysler. Una línea de ensamblaje principal correría a lo largo del edificio, casi un cuarto de milla. Líneas alimentadoras traerían componentes principales a la línea principal en intervalos precisos. Los talleres mecánicos ocuparían las secciones norte, produciendo componentes del tren motriz y piezas de precisión. Las bahías de soldadura llenarían las secciones sur, donde se fabricarían cascos blindados y torretas. Todo el diseño permitía que los materiales fluyeran en una dirección, desde acero bruto en el extremo oeste hasta tanques terminados saliendo por el este. La innovación del canal hundido. Los planos de Kahn incluían una innovación que los ingenieros militares nunca habían considerado. La línea de ensamblaje estaría hundida debajo del nivel del piso, creando una trinchera de aproximadamente 4 pies de profundidad. Los tanques viajarían en transportadores especiales en esta trinchera, permitiendo a los trabajadores acceder a la parte inferior sin gatos o fosos. Esta única elección de diseño ahorraría cientos de horas por tanque al hacer la instalación de suspensión y tren motriz mucho más simple. El 9 de septiembre de 1940, se inició la excavación en 113 acres de antigua tierra agrícola en Warren Township, Michigan, justo al norte de Detroit. El sitio había sido elegido por su proximidad a las instalaciones existentes de Chrysler y su acceso a líneas ferroviarias. La construcción comenzó inmediatamente y procedió a un ritmo que parecía imprudente. Múltiples contratistas trabajaban simultáneamente, compitiendo por verter cimientos, erigir paredes e instalar servicios públicos. El uso de concreto reforzado por Kahn permitió construcción rápida. Cada sección se curaba lo suficiente para soportar carga en días, construyendo en el frío. Para febrero de 1941, el edificio principal estaba estructuralmente completo, pero lejos de estar terminado. Las paredes estaban levantadas, pero las ventanas no estaban instaladas. El techo estaba completo, pero los sistemas interiores permanecían incompletos. No obstante, Chrysler comenzó a mover equipo a las instalaciones. Las herramientas de máquina llegaban por ferrocarril y se instalaban incluso mientras la construcción continuaba a su alrededor. El aspecto más notable fue el calendario. Chrysler se había comprometido a entregar el primer tanque en abril de 1941, pero la fábrica no estaría completa hasta mayo en el mejor de los casos. Keller tomó una decisión que se volvería legendaria. Construiremos los primeros tanques dentro de un edificio sin terminar. Esto creó condiciones de trabajo extrañas ese invierno. El clima de Michigan en febrero y marzo es brutalmente frío con temperaturas frecuentemente bajo cero. El Detroit Arsenal tenía paredes y techo, pero aún no había sistema de calefacción instalado y las ventanas todavía se estaban colocando. Los trabajadores ensamblaban tanques usando abrigos pesados, su aliento visible en el aire gélido. La solución fue improvisada pero efectiva. Se trajo una locomotora de vapor dentro del edificio, su caldera proporcionando calor al área de trabajo inmediata. La imagen de una locomotora de vapor dentro de un edificio de fábrica, expulsando vapor para calentar a los trabajadores, ensamblando tanques, captura la pura determinación, impulsando el programa. Esto no era planificación cuidadosa, esto era voluntad industrial, forzando a la realidad a doblarse. Revoluciones técnicas. Mientras tanto, el comité del tanque resolvía desafíos técnicos. El tren motriz presentaba el primer obstáculo importante. La transmisión del M2A1 estaba diseñada para ensamblaje manual. Los ingenieros de Chrysler la rediseñaron usando principios automotrices, creando una unidad que podía ensamblarse en una línea dedicada e instalarse como un módulo completo. El rediseño redujo el tiempo de ensamblaje de 40 horas a 4. El sistema de suspensión requería replanteamiento similar. Los ingenieros de Chrysler
estandarizaron cada componente y crearon dispositivos que permitían preensamblaje y prueba antes de la instalación. Un conjunto completo de suspensión ahora podía construirse en 2 horas y atornillarse al casco en 20 minutos. La batalla del blindaje soldado. El casco blindado presentó quizás el mayor desafío. Los cascos de tanques tradicionales se remachaban juntos de múltiples placas. Cada remache requería perforación manual e instalación. Este proceso tomaba semanas y creaba debilidad, ya que los remaches podían desprenderse bajo impacto, rociando fragmentos mortales dentro del compartimiento de la tripulación. Chrysler propuso cascos completamente soldados. El ejército objetó enérgicamente. El blindaje soldado nunca había sido probado en combate. La soldadura creaba estrés térmico que podría comprometer la protección del blindaje. La soldadura requería operadores capacitados. Chrysler contrarrestó cada objeción metódicamente. Produjeron soldaduras de prueba que demostraron ser más fuertes que juntas remachadas bajo pruebas balísticas. Desarrollaron procesos de tratamiento térmico que eliminaban preocupaciones de estrés. Demostraron que trabajadores semicapacitados podían producir soldaduras aceptables después de solo 2 semanas de entrenamiento, usando plantillas de producción que posicionaban cada pieza perfectamente. El motor multibank. Para marzo de 1941, la producción de componentes estaba en marcha. El tanque que rodaría en abril se ensamblaría de piezas fabricadas en múltiples instalaciones de Chrysler y traídas a Warren para ensamblaje final. La situación del motor requería resolución creativa de problemas. El M2A1 usaba el motor radial de aviación Continental ROME-175, una planta de energía confiable que producía 400 caballos de fuerza. Pero Continental no podía producir motores lo suficientemente rápido. Chrysler necesitaba una alternativa. La solución vino del ingeniero Harry Wilson. Chrysler había estado desarrollando un nuevo motor de 6 cilindros en línea que producía 115 caballos de fuerza. Wilson propuso combinar 5 de estos motores en una sola planta de energía. El concepto parecía absurdo. Vincular 5 motores separados para impulsar un solo eje de salida creaba enormes desafíos de ingeniería. Pero los ingenieros de Chrysler amaban los problemas desafiantes. Bajo la dirección de Wilson, crearon lo que se conocería como el motor multibank A57. El A57 usaba 5 motores completos de 6 en línea, dispuestos en un patrón circular alrededor de una caja de engranajes central. Cada motor impulsaba un engranaje que se acoplaba con un engranaje de salida central. Todo el ensamblaje producía 425 caballos de fuerza brutos y 370 caballos de fuerza netos de 30 cilindros con un desplazamiento de 253 pulgadas cúbicas. Era extraño, complejo y completamente sin precedentes. También era brillante. El motor multibank resolvió múltiples problemas simultáneamente. Usaba herramental y componentes existentes, permitiendo producción inmediata. No requería materiales exóticos o manufactura especializada. Podía ser ensamblado por trabajadores relativamente no capacitados, siguiendo procedimientos claros. El ejército lo odiaba por principio, llamándolo un artefacto de Rube Goldberg, pero no podían argumentar con el cronograma de producción. El primer tanque. 12 de abril de 1941. Un día antes del domingo de Pascua, la planta de tanques Detroit Arsenal permanecía sin terminar. Porciones del edificio carecían de paredes. Las ventanas estaban ausentes en todas partes. El sistema de calefacción todavía estaba incompleto. Pero en el piso de la línea de ensamblaje, el primer tanque mediano M3 construido por Chrysler estaba completo. El M3 representaba una evolución del M2A1, montando un cañón más grande de 75 milímetros en un esponsón del casco y un cañón de 37 milímetros en una torreta completamente giratoria. El diseño ya estaba obsoleto. Un compromiso entre tecnología probada y necesidad urgente. Pero era el primer tanque jamás producido en una línea de ensamblaje estilo automóvil. La entrega formal se marcó con ceremonia apropiada 12 días después. El 24 de abril de 1941,
El MEN 3 completado fue conducido fuera de la fábrica, aún sin terminar, ante una multitud de oficiales militares, ejecutivos de Chrysler, políticos locales y trabajadores. Keller montó en el tanque mientras emergía a la luz del sol primaveral. La demostración que siguió fue diseñada para impresionar a observadores militares escépticos. El MEN 3 de 28 toneladas aceleró a través del campo de pruebas, aplastó obstáculos, disparó sus armas y generalmente demostró que los métodos de producción no habían comprometido la capacidad de combate. Una casa de granja simulada fue obliterada cuando el tanque la atravesó directamente. La escalada de producción. Lo que la demostración no mostró fue más significativo. Detrás de ese tanque completado había un sistema de producción diferente a cualquier cosa que el mundo militar hubiera visto jamás. La línea de ensamblaje ahora estaba operativa. La producción de componentes se estaba acelerando. Las redes de proveedores se estaban estableciendo. Y cientos de trabajadores estaban aprendiendo sus tareas especializadas. Mayo de 1941 vio la producción aumentar a un tanque cada 2 días. Para junio, un tanque salía de la línea diariamente. En julio, 2 tanques al día se volvieron rutina. Chrysler estaba resolviendo simultáneamente el desafío de proveedores. Un solo tanque requería aproximadamente 8,000 componentes. Chrysler no podía fabricar todo internamente. B.E. Hutchinson lideró el esfuerzo de desarrollo de proveedores viajando por Michigan y estados vecinos. Su propuesta era directa. Necesitamos piezas hechas a estas especificaciones, en estas cantidades, en este cronograma. ¿Pueden hacerlo? Muchos proveedores retrocedieron ante los requisitos, pero Hutchinson ofrecía algo valioso a cambio: asistencia técnica, pago anticipado de herramental y contratos garantizados. La red de proveedores creció durante 1941, eventualmente abarcando más de 400 compañías en 32 estados. Una fundición en Pensilvania producía carcasas de transmisión final. Talleres mecánicos en Wisconsin hacían pasadores de oruga. Una forja en Ohio suministraba placas de blindaje. La transformación de la fuerza laboral. La transformación de la fuerza laboral paralelizaba el desarrollo de la cadena de suministro. En junio de 1940, Chrysler empleaba 0 trabajadores con experiencia en manufactura de tanques. Para agosto de 1941, el Detroit Arsenal empleaba 5,800 trabajadores, la mayoría aprendiendo ensamblaje de tanques desde cero. Chrysler estableció escuelas de entrenamiento donde nuevos trabajadores aprendían operaciones específicas antes de moverse al piso de producción. Un trabajador asignado a instalar montajes de transmisión pasaba 2 días practicando en dispositivos de entrenamiento antes de tocar un tanque real. Esto permitía incorporación rápida con pérdida mínima de productividad. Para septiembre de 1941, el Detroit Arsenal estaba produciendo 4 tanques al día. El tanque mediano M3 estaba demostrando su valía en el norte de África. Unidades británicas que recibían M3 bajo préstamo y arriendo lo apodaron Grant después de Ulysses S. Grant. Apreciaban su confiabilidad, aunque criticaban su silueta alta y el cañón principal montado en esponsón. El Sherman. La siguiente evolución. Los ingenieros de Chrysler ya estaban trabajando en el reemplazo del MEN 3. El comité del tanque había reconocido desde el principio que el MEN 3 era transicional. El cañón montado en esponsón limitaba el recorrido y hacía el tanque innecesariamente alto. Un mejor diseño montaría el cañón principal en una torreta completamente giratoria. Trabajando con ingenieros de artillería del ejército, Chrysler desarrolló lo que se convertiría en el M4 Sherman, el tanque estadounidense más icónico de la Segunda Guerra Mundial. El M4 usaba el casco básico y la suspensión del MEN 3, pero montaba un cañón de 75 milímetros en una torreta giratoria. La transición de producción M3 a M4 demostró la flexibilidad de la producción masiva. En lugar de cerrar para reequipar, el Detroit Arsenal gradualmente introdujo componentes M4 mientras completaba contratos M3. Para febrero de 1942, la línea estaba produciendo solo M4 Shermans.
El 4 Sherman fue diseñado desde el inicio para producción masiva. Los ingenieros de Chrysler influyeron en cada aspecto del diseño para maximizar la manufacturabilidad. El casco usaba grandes fundiciones o secciones soldadas que requerían ajuste manual mínimo. La torreta se fundía como una sola pieza en fundiciones especializadas. El tren motriz usaba componentes estandarizados con piezas intercambiables. Incluso las orugas se diseñaron para producción rápida. Pearl Harbor cambia todo. El 7 de diciembre de 1941 cambió todo. El ataque japonés a Pearl Harbor trajo a Estados Unidos completamente a la Segunda Guerra Mundial. La aceleración cautelosa de producción se convirtió en una carrera desesperada. Los requisitos de tanques del ejército explotaron de la noche a la mañana. Los 1000 tanques que habían parecido ambiciosos en 1940 se volvieron completamente inadecuados para 1942. Chrysler respondió acelerando la producción. La instalación que había producido 4 tanques al día en septiembre de 1941 estaba produciendo 12 al día para marzo de 1942. Para julio, 18 tanques diarios salían de la línea. La aceleración de producción requería resolver innumerables problemas. Los cuellos de botella aparecían constantemente, mientras diferentes operaciones fallaban en mantener el ritmo. Una escasez de soldadores calificados ralentizó la producción de cascos, hasta que Chrysler estableció escuelas de soldadura que graduaban 50 operadores capacitados semanalmente. La disponibilidad de herramientas de máquina limitó la producción de componentes hasta que Chrysler arregló entrega prioritaria. Owen Skelton, promovido a gerente general de manufactura, estableció un sistema llamado expedición de producción. Equipos de ingenieros monitoreaban cada operación en el piso de producción, identificando cuellos de botella en horas e implementando correcciones en días. El mes récord, la cultura en el Detroit Arsenal se volvió intensamente enfocada en números. Los totales de producción diaria se publicaban prominentemente. Los trabajadores sabían exactamente cuántos tanques se habían completado ese día, esa semana, ese mes. Surgió competencia entre turnos, cada uno tratando de exceder los totales de producción de los otros. Diciembre de 1942 vio al Detroit Arsenal lograr lo que muchos habían afirmado que era imposible. En ese único mes, 896 tanques Sherman salieron de la línea de ensamblaje y fueron entregados al ejército. Esto era Beimita Nofi.